noticia es noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. En noticia argentina, la indignación en Jujuy pasó las fronteras locales y ya es nacional. Organismos de derechos humanos denuncian brutalidad policial. Sucede por cuenta de una reforma impulsada por el gobernador opositor de la provincia, Gerardo Morales, que limita la movilización social. ¿Qué hay de fondo en esa medida express? Lo analizamos. En noticia Brasil, el presidente Lula acusó al exmandatario Jair Bolsonaro de estar detrás del intento de golpe de Estado de enero pasado. Sucede en medio de otro crimen de odio en un centro escolar. Pasó en Paraná, un estudiante fue asesinado y otro está gravemente herido. Les contamos y lo analizamos. En noticia China, de la retórica a las acciones. Nos preguntamos qué esperar del gobierno de Estados Unidos tras encuentro del secretario de Estado con el presidente Xi Jinping. En dicha reunión, Antony Blinken le dijo: sostenemos la política de una sola China, tal como lo escuchan. Punto clave para el análisis. En noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. Feliz inicio de semana. En noticia argentina, organizaciones sociales y pueblos originarios en la provincia de Jujuy convocan a un paro y más movilizaciones ante la brutal represión a la protesta contra la reforma de la Constitución regional allí en Jujuy. Las acciones de resistencia exigen la renuncia del gobernador Gerardo Morales tras la aprobación de una controvertida reforma constitucional local que sanciona y restringe la protesta social, contempla una mayor concentración del poder del Ejecutivo sobre el Judicial y propone una mirada extractivista de los recursos mineros ricos en la región. Las autoridades han reportado más de 40 detenciones en medio de la desmedida represión policial contra los manifestantes en varias localidades de esta provincia, Jujuy. El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala, viajó a la provincia por los conflictos desatados y en Buenos Aires se pronunciaron organismos de derechos humanos. Información a esta hora actualizada con nuestro corresponsal en la Argentina, Juan Carlos Bartolota. Hola Juan, adelante, buenas noches. ¿Qué tal, Tatiana? Muy buenas noches. Efectivamente, nadie se esperaba que en este largo fin de semana que se vive en la República Argentina acontecieran estos hechos que se desembocaron de alguna manera el último día viernes, cuando se decidió votar a la noche, casi de madrugada te diría, la reforma constitucional en la provincia de Jujuy, que está encabezada, liderada por Gerardo Morales, el gobernador de esa provincia desde 2016, y fue el mismo el que de alguna manera encabezó lo que tiene que ver con la prisión de Milagro Sala, ¿no? Milagro Sala vuelve a estar de alguna manera en la noticia porque Gerardo Morales, el gobernador de esa provincia norteña, culpa o responsabiliza a una persona que hace 7 años que está detenida en esa provincia y al gobierno nacional por lo que está pasando en la provincia de Jujuy. Pero lo cierto es que, como bien decían, esto tiene que ver, el comienzo de esto, en la reforma constitucional. Hoy Gerardo Morales dio una conferencia de prensa diciendo que esta reforma constitucional es progresista y da a conocer algunos artículos que se modificaron. El primero, por ejemplo, es el artículo 50 y el 30, que son los que están en discusión. Habla de la situación, del otorgamiento de derechos, de reconocimiento a los pueblos originarios. Pero después, en el texto de esta modificación de la Carta Magna Jujeña, ahí las cosas cambian. Y esto es lo que generó, en principio, la situación
que tuvo como consecuencia, bueno, detenciones, una brutal represión policial en esa provincia, porque así no está claro cuál es el rol que pretende el gobernador de la provincia de Jujuy, porque ahí sí también está en manos del Estado determinar, si se quiere, cómo es la propiedad de los pueblos originarios. Y se está hablando también del litio, porque en muchos de estos territorios hay explotación de litio o se pretende la explotación de litio. Y esto es lo que de alguna manera determinó esta movilización popular que se hicieron en varias regiones, en varias rutas de la provincia de Jujuy. Detrás hay un interés económico, pero también, Tatiana, hay un interés político. Lo viene diciendo el oficialismo a nivel nacional desde hace tiempo. Este es el proyecto que quiere imponer Juntos por el Cambio en caso de llegar al gobierno, que es la expropiación de los recursos naturales del país, y esto va a conllevar a la represión, sin ninguna duda. Lo dijo una de las propias integrantes de Juntos por el Cambio, Elisa Carrió, en los últimos días, que viene diciendo que va a haber, de alguna manera, con el plan económico que pretende Juntos por el Cambio, el macrismo, algún tipo de represión en Argentina, y se animó a decir que hasta inclusive podría afectar los derechos constitucionales de los habitantes de este país. Bueno, esta es la situación. En la provincia de Jujuy hemos visto escenas que no se veían desde la época de donde Carlos Menem era presidente de este país, cuando se iniciaron los cortes de rutas, los piquetes en las rutas argentinas, cuando los empleados de las empresas privatizadas, ya en una situación casi de indigencia, decidieron salir a cortar las rutas del país para reclamar nada más y nada menos que por su vida, por una calidad de vida que habían perdido cuando se privatizaron las empresas argentinas en la República Argentina. Ahora lo dicen del oficialismo, lo dice Cristina Fernández de Kirchner, lo dicen algunos candidatos de esa fuerza política. Lo que se pretende es volver a esa situación en la República Argentina. Muy grave, sobre todo porque estamos viendo, como se ha denunciado durante este fin de semana, Juan, que lo que está pasando en Jujuy es una especie de laboratorio que podría irse ampliando a otras partes del país. Pero en particular con un tema que nos estabas hablando, del litio, teniendo en cuenta los intereses y en la visión geopolítica de Estados Unidos sobre este recurso preciado en nuestra América Latina. ¿Se conoce alguna vinculación del Gerardo Morales, el gobernador opositor, además de este partido ultraconservador, con empresas que tengan esa intención extractivista del litio en Jujuy? Bueno, lo cierto es que la provincia de Jujuy, Tatiana, conjuntamente con La Rioja y Catamarca, son los mayores reservorios de litio en el país. El gobernador Morales tiene en su haber otros intereses económicos. No digo que el del litio esté alejado, pero por ejemplo el cultivo de cannabis. Uno de sus hijos maneja la empresa, digamos, de capitales estatales y privados que ha comenzado la industrialización del cannabis en la República Argentina. Es decir, hay intereses económicos sin ninguna duda en todo esto, y como te decía antes, pero también hay intereses políticos. Se está advirtiendo, se está diciendo de alguna manera, esto es lo que puede llegar a pasar. Los candidatos de Juntos por el Cambio insisten todo el tiempo es que van a cambiar la situación de protesta o de reclamo en la República Argentina, que no puede ser que se corten rutas o calles en la República Argentina, y que para eso tiene que estar la fuerza del Estado. Todo tiene un costo, dijo alguna vez Mauricio Macri, y si hay muertes, bueno, vamos a tratar de evitarlas, pero si hay muertes, habrá muertes. Esto lo dijo el expresidente Mauricio Macri. Qué barbaridad, pero es importante recordar porque a eso se enfrentan cuando lo vemos en términos políticos. Gracias, Juan, por esa información. Buenas noches, pendientes mañana de ello. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Daniel Barrios, es periodista, nos acompaña desde Buenos Aires, en Argentina. Daniel, bienvenido, buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Gracias por convocarme. A usted muchísimas gracias. Daniel, vemos cómo la denuncia ante la gravedad de lo sucedido este fin de semana sale de Jujuy y se instala en Buenos Aires. Referentes de Madres de Plaza de Mayo, organismos de derechos humanos, sectores sindicales, centrales obreras, hoy se expresaban en rechazo a lo sucedido. ¿En qué contexto se da esta situación?
se produce esta convocatoria a una serie de movilizaciones. Recordemos que Jujuy, bueno, no solo esta es la primera vez que sucede, sino que ya tiene una larga historia en la provincia de movilizaciones y de protestas sociales. A lo largo de su historia, Jujuy prácticamente ha sido una de las provincias más movilizadas, con gremios bastante combativos y que siempre ha tratado de luchar por los derechos de los trabajadores. Quiero hacer un punto en una pregunta que hacías recién y que creo tal vez ahondar un poquito. Litio y Estados Unidos. En 2019, Ivanka Trump, la hija del expresidente de los Estados Unidos, viajó y se reunió con el gobernador Morales y viajó junto con la gente del organismo de inversión en el exterior de los Estados Unidos de Norteamérica. El compromiso era hacer una serie de caminos, rutas e infraestructura en la provincia de Jujuy, en todo el área que tiene que ver con acceso a los yacimientos de litio. Ahora esta constitución lo que permite es manejar indiscriminadamente territorios que normalmente son ancestrales, de pertenencia de los pueblos originarios, y no solo eso, sino también el manejo de los cursos de agua. Ustedes saben que para la explotación del litio es muy importante contar con grandes cantidades de agua. Entonces, estos dos cambios, estas dos modificaciones que se produjeron, son muy importantes. Prácticamente, por decirlo de alguna manera, quitarles la propiedad a pueblos originarios que toda su vida llevan ahí, toda su vida y toda su rica historia llevan ahí, y quitarles el manejo del agua para que esa agua tal vez pueda ser utilizada en la producción del litio, creo que hace a un plan que tiene el gobernador junto a varias empresas de los Estados Unidos. En septiembre de 2022, el gobernador Morales viajó junto a otros gobernadores de provincias productoras de litio de los Estados Unidos a ofrecer que empresas de ese país puedan radicarse y trabajar en Jujuy para extraer el litio. Esto y la reforma de la Constitución, lo que está produciendo en este momento todas estas protestas, creo que cierran en un solo tema. Sin duda, y es muy grave a esto sumarle el otro punto, y es cómo le quita facultades al sistema judicial local para convertirse entonces desde la gobernación en un suprapoder. Por eso te pregunto, en este contexto, ¿quién es Gerardo Morales? ¿Quién es? ¿Qué sectores representa? ¿Cuál es su vida política y qué es lo que aspira? Bueno, Gerardo Morales, hoy por hoy, hasta que no se indique lo contrario, el próximo día 24, que cierra la entrega de las listas, él es uno de los presidenciables de este conglomerado de fuerzas mayormente de derecha, que es Juntos por el Cambio. Los dos confirmados hoy son Horacio Rodríguez Larreta, el alcalde de Buenos Aires, y Patricia Bullrich, quien fuera la ministra de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri. Teóricamente, la Unión Cívica Radical, partido al cual pertenece el gobernador Gerardo Morales, va a presentar un candidato. Teóricamente también dicen que Gerardo Morales es un aspirante a presentar esa candidatura. Es una persona que tiene aspiraciones, es un hombre formado en ciencias económicas y que fue senador, ocupó cargos en el gobierno de la Alianza allá por 1999-2001, y es un hombre de larga trayectoria política. Lo que sí, como vemos ahora, hay ciertos sectores que creen que la radicalización aporta más votos a sus intereses, y por eso actúan de esta manera, entre comillas, con mano dura contra los sectores más humildes, ¿no? y más indefensos ante una represión policial, como son los que protestaban en este momento, ¿no? La mayoría eran pueblos originarios que estaban encaminándose desde el norte de la provincia hacia la capital para expresar sus diferencias con esta Constitución, y no llegaron porque los legisladores votaron esta Constitución, esta reforma a la Constitución, antes de que los manifestantes pudiesen llegar a la capital. Y ahí se produjo en el camino la represión que hemos visto todos. Sí, ¿cuál es la relación, Daniel, de Gerardo Morales con el expresidente Macri? La relación generalmente siempre ha sido cordial. Han tenido sus diferencias dialécticas, pero yo te puedo decir que
a lo largo de la historia siempre han convivido y se han llevado bastante bien, tanto durante el gobierno como en los últimos años, cuando se rumoreaba que, parafraseando las palabras del libro de Mauricio Macri iba a intentar jugar su segundo tiempo. Pero bueno, vimos todos que ese momento no llegó. Él tiene cierto aval de Macri. Podríamos decir entonces que de acuerdo a esas cercanías, lo que está es ofreciéndose como una mano mucho más fuerte que la de Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, para ser candidato primerísimo en las primarias de Juntos por el Cambio. Al menos le salió a competir ese lugar de mano dura, ¿no? De persona que representa ese tipo de interés y deseos. Que si bien este tipo de votantes ha aumentado en los últimos años, yo espero que no sea la mayoría. Bueno, estaría eso sin duda por verse, ¿no? Sobre todo qué consecuencias trae esta situación, porque seguramente serán unos pocos los que aplaudan estas acciones, no solamente represivas, sino esta reforma constitucional express de Gerardo Morales. Podríamos pensar también en este contexto político nacional, que es una apuesta de Gerardo Morales para pensar que pueden con él, en caso de que sea el candidato a la presidencia, tener más negocios y más cercanía con Estados Unidos. Yo creo que sí, yo creo que él ha hecho buenos vínculos. De hecho, como te comentaba hace un ratito, él estuvo en septiembre del año pasado en los Estados Unidos, se reunió con varios congresistas norteamericanos, ha hecho la presentación de lo que se llama aquí el Norte Grande, que es una serie de provincias que están en el norte de la Argentina. Ha hecho la presentación en los Estados Unidos y el objetivo era invitar a las empresas a que se radiquen, sobre todo en Jujuy. Y el enorme atractivo que ponía Jujuy sobre la mesa precisamente era el tema del litio. Creo que sí, creo que es una buena visión la que plantea. Hoy, además, Gerardo Morales está, te lo pregunto además, cuáles serían sus intenciones y tratar de virar la información, de culpar al gobierno del presidente Alberto Fernández, al kirchnerismo, incluso a una presa política de él directamente, como es una líder social de pueblos originarios, como es Milagros Sala, de estar detrás de esta movilización que ha sido espontánea durante el fin de semana y fuertemente reprimida. ¿Qué opinas? Eso es recurrente. El tratar de culpar de algo a un tercero, llámese, como estabas diciendo, el gobierno nacional del presidente Alberto Fernández, o, como bien remarcaste, la presa política Milagros Sala, es recurrente de tratar de culpar al kirchnerismo o a terceros. Nunca hacerse cargo de que los hechos y actitudes propias son las que generan el malestar en el pueblo. Esto de que la reforma constitucional haya tenido menos de una semana de trabajo en comisiones no es un planteo lógico. Me parece que todos los legisladores deberían haberse tomado su tiempo. Lo que sorprende también es que muchos legisladores de la oposición provincial, le hace el Frente de Todos, o sea, el Partido Justicialista, acompañaron esta decisión. Entonces, también nos parece un poco llamativo que... De Buenos Aires, lo que se ha dicho es que esto es un asunto, que esto no tiene otro nombre con respecto al Partido Justicialista y los parlamentarios locales que votaron a favor de la reforma, que es traición. ¿Cómo entenderlo? Yo creo que esa es la palabra más adecuada. Y creo que deberían haberse tomado con un poco mayor de seriedad el analizar la Constitución provincial. Esto terminó provocando esta represión innecesaria, a mi juicio, porque todos sabemos que las manifestaciones de los pueblos originarios siempre han sido pacíficas y yo creo que ellos, nuestros hermanos mayores de esta tierra, nos muestran a nosotros cómo comportarnos, ¿no? El respeto a la tierra y el respeto al prójimo. Y ya te digo, las imágenes que se ven es de una represión brutal e innecesaria.
Eso es brutal e innecesaria. Sin embargo, como vemos en adelante, será entonces así porque aún se restringe más la movilización social, de acuerdo a esa reforma express constitucional. Daniel, por último, ¿qué maniobra le queda al gobierno nacional? ¿Existe alguna posibilidad de evitar que esto avance? ¿Qué papel puede jugar el gobierno del presidente Alberto Fernández en esto? No, ahí la independencia del Estado provincial, obviamente es total, la Constitución quedará ahí refrendada. Yo me imagino que sí puede llegar a haber algún tipo de cuestión judicial desde la misma provincia, pero como sabrás, acá uno de los puntos débiles de la Argentina es precisamente el comportamiento de la justicia, porque la justicia parece actuar más como un apéndice de la oposición que como realmente lo que debería ser justicia. Como partido político, bastantes casos al respecto hemos visto. Muchísimas gracias por ese análisis. Buenas noches. Muy amable, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia a Brasil, el presidente de la Nación, Luis Ignacio Lula da Silva, acusó al exmandatario Jair Bolsonaro de estar detrás del intento de golpe de Estado en enero pasado. Sucede en medio de otro crimen de odio en un centro escolar. Pasó en Paraná. Un estudiante fue asesinado, otro está gravemente herido. Presentamos esta radiografía y la analizamos. Al volver, estamos en el Noticia. En Noticia Brasil, el presidente de la Nación, Luis Ignacio Lula da Silva, exige justicia, ya que la Policía Federal halló pruebas que señalarían a Jair Bolsonaro, el expresidente, como responsable del golpe de Estado de enero pasado en contra de Lula. El jefe de Estado precisó que el expresidente Jair Bolsonaro debe ser juzgado por la justicia común si se comprueba su culpabilidad en la toma y saqueo de la sede del Congreso Nacional, el Supremo Tribunal Federal y el Palacio de Planalto en Brasilia, la capital. Más de 1.300 personas han sido denunciadas penalmente por la Fiscalía en el marco del fallido intento de golpe de Estado, el quiebre democrático. Esta semana otro ataque de odio se generó. En ese contexto, una vez más, fue un ataque armado en una escuela pública en el estado de Paraná, donde un estudiante fue asesinado y un joven de 16 años se encuentra en estado crítico. Todo esto ha sido responsable, dicen varios sectores, del gobierno pasado, producto de la incitación al odio. Entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Moisés Balestro, profesor asociado en la Universidad de Brasilia. Nos acompaña desde la capital del gigante suramericano. Profesor Balestro, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias a usted por acompañarnos. Primero quiero preguntarle acerca de lo sucedido hoy. No es la primera vez que se registra, pero sin duda muy doloroso cómo chiquillos pierden la vida producto de estos ataques en escuelas, que además nos recuerdan ya la larga lista de estos tipos de hechos que se registran en Estados Unidos. Hoy otra vez ha pasado en Brasil, en el estado de Paraná. ¿Cuál es su análisis? Bueno, ya es la sexta muerte que en escuelas en ese año, ¿no? Entonces ya es mucho. Cuando se piensa que en Brasil eso era algo muy raro antes del gobierno Bolsonaro. Entonces es inevitable hacer una conexión cuando uno ve el perfil de esos asesinos, que son gente que tiene muchos, muy dominados por un discurso de odio, y también son personas que tienen una enorme frustración
que fueran como que empoderadas por el gobierno Bolsonaro durante esos últimos 4 años. Y entonces es inevitable hacer esa conexión. Es claro que no es una conexión que se vuelve de caso a caso, pero es una conexión entre la fuerza de una ideología de extrema derecha, la fuerza del discurso de odio en la presidencia de la República durante el gobierno Bolsonaro, y que constituye todo un ambiente que genera muchos incentivos a ese comportamiento. Y a esto sumar la apertura durante los 4 años del gobierno del presidente Bolsonaro a la posibilidad para los civiles de conseguir armas. ¿Esto cómo ha influido también? Sí, porque esas armas se convirtieron, son mucha gente compró armas, sobre todo de la baja clase, de las capas medias, de las capas medias altas, y también de lo que sería la clase media más baja. Y eso se quedó muy fácil a los jóvenes accesar armas desde su casa, o sea que no se trata de comprar armas en el contrabando como se siempre hace en todos los países, pero no, accesar las armas desde su casa, desde su propia casa. Eso incluso el ministro de la Justicia hoy, el Flavio Dino, ha dicho que la facilidad de las armas y la ausencia de la regulación al discurso de odio en las redes sociales tiene una influencia sobre ese tipo de comportamiento. Y sobre un sector también, si lo revisamos de manera generacional, no son una, digamos, extrañeza que sean personas jóvenes las que han cometido estos ataques. Sí, eso también es importante de subrayar, que es justo, hay una juventud que creció a partir de una ascensión de la derecha y bueno, esa juventud en otras épocas tenía problemas. Siempre hay un argumento genérico que tiene que ver con el bullying y eso, pero no lo veo como una causa el bullying, porque la cantidad de estudiantes, de jóvenes que sufren ese tipo de agresión psicológica, a veces física, es muy grande. Por tanto, no veo una conexión entre sufrir el bullying y cometer ese tipo de barbaridad, de un crimen bárbaro. Sí, adelante, profesor, lo escuchamos. Ok, yo lo veo más en el sentido de que son jóvenes que han crecido bajo la influencia de ese discurso de odio que de hecho tiene más tiempo en Brasil. Empieza ahora, tenemos el cumpleaños de lo que pasó en junio de 2013, que justo para que analizamos que fue un momento clave, una ruptura en el sentido de la ascensión de una extrema derecha. Entonces, cuando uno piensa en esos jóvenes, ellos ya crecieron bajo esa influencia más fuerte de la extrema derecha. Además, también son perfiles que tienen mucho a ver con lo que en los Estados Unidos se llama de white trash, o sea, que son personas que tienen, que se sienten disminuidas cuando, por ejemplo, los afrodescendientes, los indígenas, las personas que viven en las favelas empiezan a mejorar sus condiciones de vida, empiezan a mejorar su escolaridad. Eso genera un odio muy fuerte, justo como pasa en los Estados Unidos con ese sector de clase media baja que
poca cultura, poca escolaridad, que ellos llaman de white trash. Sí, profesor, ¿y encuentra usted o se ha podido establecer a través de las autoridades alguna conexión entre esos grupos estadounidenses de extrema derecha, los que atacaron, por ejemplo, el Capitolio, recordará usted, con el aplauso del expresidente Donald Trump, y estos grupos en Brasil? Del punto de vista de lo que es la dirección de esos grupos, sí, ellos tienen conexiones, al menos del punto de vista ideológico, de imitar, y a veces una conexión más fuerte. Y también, pero claro, cuando uno baja a niveles más masivos, ahí esa conexión no es tan clara entre esos grupos y los grupos de extrema derecha. Lo que hay sí, eso está mucho más claro, son las conexiones entre los neopentecostales y los grupos religiosos de extrema derecha en Brasil con los Estados Unidos. Eso es algo más evidente. Sí, algo que por lo menos se ha podido palpar. Ahora, en todos estos ataques, ya usted nos recordaba, 6 en total en estas escuelas públicas, profesor, ¿se observa un patrón de acción de los atacantes? Sí, porque hay un patrón psicológico que es hacer mucha propaganda de lo que van a hacer y hacer como un ritual que sea algo que será algo muy grandioso, muy importante. Por eso incluso la prensa acá en Brasil ha tomado la decisión que cuando pasa algo así no se pone ninguna foto del culpado, no se pone ninguna, ni siquiera el nombre, y se hace todo eso justo para no fortalecer ese, porque tiene un perfil muy narcisista también, ¿no? Entonces, para no dejar eso aún más fuerte y generar ese efecto de imitación para otros jóvenes, han decidido no hacer la propaganda. Una otra cosa que tiene en común es una gran frustración y un discurso muy del resentido social, ¿no? Es un discurso que uno ve en la historia, ¿no? En la historia del fascismo en Italia, del nazismo en Alemania, que son discursos muy agresivos, muy llenos de prejuicios. Entonces yo recibí un video de un amigo del tipo que es el culpable de lo que pasó hoy, y en ese video él hablaba cosas como si la mujer no te quiere, entonces puedes hacer una violación a esa mujer y cosas de ese tipo. Y por lo que la policía y hasta investigadores pueden identificar en las redes sociales, siempre tienen ese tono muy agresivo, muy resentido, similar a lo que se ha visto en la como dije el filósofo Adorno, ¿no? Que fala de la estructura de la personalidad autoritaria, ¿no? Ese resentimiento social. Sí, un resentimiento social que vimos también, profesor, y allí vamos al segundo punto que lo planteaba con toda claridad el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, producto de las investigaciones acerca de los responsables materiales e intelectuales del ataque a los 3 poderes en Brasilia, justo muy pocos días después de que el presidente Lula asumiera funciones como el primer jefe de Estado, ¿no? como gobierno, al Poder Judicial, a la Casa de Gobierno y al sistema además parlamentario. Vimos que entre los cientos de personas que atacaron esos 3 sectores del poder público de Brasilia, habían muchos jóvenes. ¿Cuál es la conexión que se hace entonces con respecto a ello? Y aquí además le sumo también si usted cree que es además
pertinente el tema de carácter político, si también hay un camino más de carácter político para incitar a esta juventud a que cometa estos ataques. Bueno, en ese sentido, aunque fuera un grupo social muy heterogéneo en términos de edad y todo eso, pero sí tenían un rasgo en común, los que hicieron la invasión y los que hicieron el ataque a los tres poderes, tenían algo en común, que es el discurso de odio. El discurso que planteó Bolsonaro cuando ganó las elecciones en 2018. Decía que ahora los enemigos tienen que salir del país. Entonces todo lo que sería oposición a él, o lo que sería vinculado al PT y otros partidos, tendrían que salir de Brasil. Y esos tienen el mismo discurso, el discurso que los que piensan distintos son como enemigos que tienen que ser aplastados. Otra cosa que yo veo que tiene mucha conexión es la emocionalidad, la movilización de la gente a partir de aunque las acciones sean muy bien planeadas, muy profesionales, pero hay una emocionalidad como motivación de esa gente, ¿no? Entonces que tiene mucho a ver con el discurso de odio. Eso se percibe. Una emocionalidad también inducida a través de las redes sociales, para ambos casos, para ambos escenarios. Sí, perfecto. Sí, ahora, el presidente Lula ha dicho, de comprobarse lo que ya en la línea de investigación avanza, hay informaciones de cercanos colaboradores del expresidente Jair Bolsonaro de su corresponsabilidad o responsabilidad, tendría eso que decidir la justicia, pero el presidente Lula dice esto debe ir a la justicia ordinaria. ¿Usted cree que esto sea posible? Bueno, eso es algo, mucha gente y la prensa misma acá, de una manera muy genérica, dice que no, por una cuestión política, solo convertirlo en alguien inelegible, que no podrá participar de las elecciones. Pero, de hecho, cuando yo hice un levantamiento de un sitio acá sobre los crímenes de Bolsonaro, y hay como 10 crímenes de incitación a la violencia, hay 15 crímenes de corrupción, 8 crímenes que son vinculados a la pandemia y los crímenes electorales que son 16. Digamos que para convertirlo en inelegible, los crímenes electorales ya son suficientes, pero hay los otros crímenes. Entonces yo creo que sí hay la posibilidad de seguir haciendo movilizaciones jurídicas, aunque no sean movilizaciones políticas de masas, pero al menos jurídicas contra los crímenes de Bolsonaro. Eso sí va a seguir. ¿Y las pruebas son contundentes como para que el sistema judicial tenga que actuar y no genere cortinas de humo, profesor? Bueno, eso varía. Algunos procesos ya están en andamiento y otros son jurídicamente menos contundentes por sus pruebas. Entonces eso tiene una variación, pero como son muchos, sí hay una parte de esos crímenes que sin duda tienen que tienen muchas pruebas. Lo de la pandemia es muy claro. Ese sí, hubo una comisión de investigación del Parlamento brasileño que ahí tiene pero mucha evidencia que han pesquisado. Claro.
Con esto lo despido, solamente recordando que con respecto a la pandemia, más de 600.000 personas muertas por el negacionismo del expresidente Bolsonaro, eso está en la Corte Internacional, la Corte Penal es el de La Haya. Sí. Como punto para recordar. Perfecto. Muchísimas gracias, profesor. Buenas noches. Gracias por el análisis. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia China, de la retórica a las acciones, nos preguntamos qué esperar del gobierno de Estados Unidos tras un encuentro del secretario de Estado con el presidente Xi Jinping. En dicha reunión, Antony Blinken le dijo: sostenemos la política de una sola China. Vamos a repetir, sostenemos la política de una sola China. Un punto clave para el análisis al volver en el Noticia. En Noticia China, tras sostener un encuentro con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, el presidente del gigante asiático Xi Jinping aseguró que el futuro de la humanidad depende de la coexistencia de ambas naciones, de China y Estados Unidos. En el encuentro que sostuvieron en Beijing, las partes intercambiaron puntos de vista sobre las relaciones bilaterales, complejas por demás. El presidente de China recordó que su país respeta los intereses de Washington y no busca desafiarlo ni desplazarlo. Reiteró también a Estados Unidos que debe respetar a China sin perjudicar sus intereses y menos aún privarla de su legítimo derecho al desarrollo. Al tiempo, Antony Blinken aseguró que Washington no busca un conflicto con China ni una nueva guerra fría. En ese sentido, los países acordaron mantener abiertas las comunicaciones para evitar futuros conflictos con base en el respeto mutuo y la sinceridad. De inmediato entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Luis González, es politólogo, nos acompaña desde Santo Domingo, en República Dominicana. Luis, bienvenido. Muy buenas noches, ¿cómo está? Bien, gracias. Desde Santo Domingo, República Dominicana para el mundo. Gracias, para servirle siempre. Muchísimas gracias. Dijo Antony Blinken, por allí quiero conocer su análisis. Luis, sostenemos la política de una sola China. ¿A qué se debe entonces esta retórica si lo que miramos hacia atrás, de tiempo atrás, es que Estados Unidos por distintas vías intenta desestabilizar a China y en sus propias acciones no reconoce la unidad de una sola China con respecto a Taiwán? Bien, es que hay que ser coherentes. Como decía precisamente un estadounidense, Emerson, lo que haces habla tan fuerte que no escucho lo que dices. Estados Unidos ha tenido por norma el decir algo y hacer otra cosa. No obstante, y por eso veo positiva la visita de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, a Beijing, porque yo creo que Estados Unidos nunca se había visto en la situación en la que está. Una situación de decadencia que no solamente lo dicen los números, las circunstancias, el momento, para entender que puede ser parte del nuevo mundo multipolar y no quedarse fuera. Yo creo que de ahora en adelante, y es lo que quiero entender, por eso reitero, veo positivo que de ahora en adelante toda esa retórica se convierte en realidad. Reiteraron el principio de una sola China, reiteraron con palabras textuales, no estamos planteando una independencia de Taiwán y que el problema debe resolverse de manera pacífica entre China y su provincia, que es Taiwán. El hecho de reconocer eso es positivo y lo que esperamos que esta vez sean consecuentes con sus palabras. Fue recibido, para que ustedes vean la importancia del liderazgo de China en el mundo de hoy, este mundo multipolar, donde China no aspira a sustituir a Estados Unidos.
China no aspira a ser un hegemón. Ese es un debate que yo tengo con muchos intelectuales aquí en República Dominicana, en América Latina y el mundo. China no aspira ni aspirará a ser hegemón ni a sustituir a Estados Unidos. El ejemplo es que envía mensajes de paz con cada una de sus acciones. Y el ejemplo es que el presidente Xi Jinping recibió a Anthony Blinken. Lo recibió Qin Gang primero, pero luego al día siguiente, el lunes, recibe el presidente Xi Jinping, le estrecha las manos, le dice que tiene una gran responsabilidad. Un gran poder significa una gran responsabilidad. Y sin lugar a dudas, los estados con más poder en el mundo de hoy, desde el punto de vista económico y militar en parte China, aunque China no se acerca al poderío militar de Estados Unidos, son precisamente China y Estados Unidos. Y hasta cierto punto están liderando una fragmentación que no la veo positiva, y espero que nos encaminemos a un mundo multipolar, no de fragmentación, sino de que cada cual juegue su papel en este mundo al que nos encaminamos. Pero en síntesis les puedo decir que esa visita de Anthony Blinken yo la veo positiva, y lo que esperamos es que con la visita ahora de Qin Gang a Washington, y ustedes recuerdan que Qin Gang conoce muy bien, está hablando del canciller de India, de China, conoce muy bien a Washington porque fue embajador por mucho tiempo, y otras delegaciones. Yo creo que estamos avanzando hacia una nueva era en el planeta, si Estados Unidos, reitero, es consecuente con sus palabras. Ese es el punto, y en particular quiero preguntarle acerca de la diferencia entre republicanos y demócratas, porque bien conocemos en la historia, Luis, de la hipocresía demócrata en política exterior. Es decir, ahí está planteada la retórica, esta palabra, por ejemplo, sostenemos la política de una sola China, pero hemos visto graves provocaciones. Hace solamente muy poco, recuerde usted que fue Nancy Pelosi, por ejemplo, a Taiwán, cuando el gobierno del gigante asiático dijo es inconveniente si lo que están intentando hacer es acercarse realmente a China. No, precisamente eso esperemos que sea parte del pasado. Esperemos que esta visita de Anthony Blinken sea un punto de partida, que anotemos todos este día, 19 de junio, lunes 19 de junio del año 2023, el día en que en el Gran Salón del Pueblo en Beijing, China, el presidente Xi Jinping, el presidente de la nación, de uno de los mayores crecimientos del planeta en el mundo de hoy, y que está enviando un mensaje de que quiere un mundo en paz, un mundo donde nos unamos todos para construir ese planeta que nos merecemos. Entonces, yo creo, reitero, que eso tendríamos que verlo en el pasado, que Estados Unidos entienda que es tiempo de dar un paso hacia la construcción de una nueva era. Y es por eso que, reitero, vamos a darle, qué sé yo, la duda. Si es, claro, pero de ser así, profesor... A Estados Unidos que yo estoy de acuerdo con usted, porque la historia está ahí, de que sí, tienen doble moral, dicen una cosa y hacen otra, pero esperemos que ahora se inicie una nueva era. Una acción, por ejemplo, sería levantar las sanciones ilegales, que es parte de la política exterior de Estados Unidos sobre países que no se someten, en este caso a China. Levantar entonces las sanciones y permitir lo que el presidente Xi Jinping le dijo a Anthony Blinken: tenemos derecho a nuestro desarrollo. Sí, definitivamente, las sanciones en los temas comerciales, en el tema de los microchips, en otros asuntos y a otros países también. O sea, esas sanciones unilaterales de Estados Unidos, él tiene que comenzar a enviar un mensaje de que realmente quiere una nueva, quiere la paz, quiere acercarse, quiere la diplomacia por encima de otros métodos, levantando sanciones unilaterales con países que están aquí en nuestra región, Cuba, que tiene muchísimos años, Venezuela también, y otros en la región, y ni hablar de las sanciones contra Rusia y contra China. Y las de China ni siquiera se explican, si no es precisamente por lo que le dijo el presidente Xi Jinping en su propia cara a Anthony Blinken, porque el interés de impedir nuestro desarrollo, si tenemos el mismo derecho a desarrollarnos cumpliendo con las normas internacionales, que eso es lo que ha hecho China. Desde que se unió a la Organización Mundial de Comercio, ha crecido respetando en todo momento las normas del comercio internacional hasta convertirse en la primera potencia exportadora del planeta
y seguir creciendo en lo económico y proyectarse como el país de mayor crecimiento en los próximos 5 años y superar a Estados Unidos en PIB nominal quizás en los próximos 10 años. Y a esta lista que usted hace de hechos concretos con respecto a China, con eso lo despido, profesor. Recordar que China tiene gran parte de los bonos de deuda del Tesoro de Estados Unidos. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias. Muchas gracias. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Un placer como siempre. Hasta mañana. Sigan con nosotros.